Bien, me da mucho gusto estar con ustedes, aunque lamentando la ausencia de mi compañero Emanuel por problemas de salud. Así que me va a tocar estar con ustedes esta hora. Espero que, pues aunque no siempre es tan ameno como el diálogo, pero procuraré que nuestro tema, que es muy importante en este día, pues sea al mismo tiempo que importante, interesante porque les interese, lo hagamos de interés para ustedes, porque es un tema que nos afecta positiva o pasiva y activamente a todos. Es el tema de la indiferencia, del cual ha tratado el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma. Como introducción, y para que no suene plenamente a nuevo, les quiero leer algo de lo que él nos dice en su exhortación sobre la evangelización, que ya tiene tiempecito, ya un año que la publicó, La Alegría del Evangelio, y en el número 77 nos dice lo siguiente: como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual, que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Bueno, espero que no sea esta la causa de la enfermedad de Manuel, de una enfermedad cultural. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en Jesucristo crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar el bien o al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes pastorales. Bueno, pues, precisamente, entre esta cultura o dentro de esta cultura globalizada que se refiere a distintos aspectos de nuestra vida social y religiosa, particularmente, por supuesto, también con su influencia en la vida familiar, nos habla el Papa de tentaciones, y una de ellas es esta, la tentación de la indiferencia. Fíjense, yendo para atrás, en el número 54 de este mismo documento, nos decía el Papa: para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. En este número precisamente trata de no a una economía de la exclusión. Bueno, pues dice cómo para poder, diríamos, dar razón solapadamente a una cultura egoísta que excluye a otras personas, así muy calladitamente, muy por debajo de la mesa, dice: se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. ¿Cómo ven? Todo eso de alguna manera responde, diríamos, a lo que ustedes sienten, piensan, ojalá no. Pero yo creo que sí, todo esto nos suena a conocido, ¿verdad? Sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades, todo eso es parte
ese barullo, de esa prisa en la que nos movemos constantemente en nuestra vida, en nuestros viajes, el ir por aquí, por allá, los negocios, la oficina, los horarios que nos impone el trabajo, el que pues pasemos como indiferentes ante la vida y las experiencias de muchos, sin mirar a un lado o a otro, por si acaso, para no comprometernos. Bueno, pues con esto de la mano entramos al mensaje del Papa. No se lo voy a leer todo, por supuesto, es bastante largo, pero sí tengo un resumen y iremos por partes. Lo dividimos en 4 partes y vamos a tratar los puntos principales de cada parte. La primera parte es una introducción, la segunda trata el tema de la indiferencia desde el punto de vista de la Iglesia en general, luego de las comunidades más particulares, como pueden ser parroquias u otras comunidades, grupos eclesiales, y finalmente cada uno de nosotros, que aquí lo llama la persona creyente. Bueno, el Papa, para atacar este tema, comienza presentándonos a un Dios que no es indiferente. Quizá este es un punto importante que lo subraye, porque también quizá podemos tener la tentación de pensar, y mucha gente piensa cuando nos dicen: ay, padre, es que usted rece por mí, que seguramente lo va a escuchar más que a mí, que usted está más cerca. Bueno, pues denota un poquito esa cultura o ese pensamiento de que Dios, ante algunas personas que no son tan importantes como estamos acostumbrados en nuestra vida social, pues no es igual, ¿verdad?, que una persona de rango social inferior se dirija a una persona en autoridad a que alguien de su rango. Entonces, pues por eso a veces decimos que depende mucho de las conexiones que tenemos en nuestra vida social para poder triunfar, para poder tener un trabajo, etcétera, para ganar unas oposiciones. Bueno, pues vamos a ver. Dios no es indiferente a nosotros, dice el Papa. Está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Dios no es indiferente al mundo, porque lo ama, hasta el punto de dar a su propio Hijo por la salvación de cada hombre, en la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios. Se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Hermoso, qué hermoso párrafo, ¿no? Fíjense, sobre todo esta última imagen, y nos dice cómo a través de los misterios que Jesucristo ha vivido, que Jesús de Nazaret ha vivido entre nosotros, se ha abierto la puerta entre Dios y el hombre. Bueno, hemos escuchado en la antigüedad o en décadas pasadas, cuando existía una espiritualidad y un cristianismo mucho más conservador y fatalista y un poco con mentalidad del Antiguo Testamento, de un Dios airado y de un Dios castigador, pues como que se había cerrado la puerta, ¿no? Las puertas y bueno, así lo dice el Génesis, como cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso, pues puso allí a 2 ángeles en las puertas para guardar que nadie volviera, que nadie entrara, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos dice el Papa precisamente cómo se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, a través de los misterios que vive Jesús, es decir, a través de la experiencia, es decir, que viene Jesús a abrir esa puerta de reconciliación. Es como el embajador de Dios que viene a nosotros para restablecer las relaciones que no habían sido rotas por causa de Dios, sino porque el ser humano, tal como nos lo describe en esa forma parabólica el Génesis, pues le había dicho a Dios que no quería nada con él,
que quería ser como él y que estaba dispuesto a desafiarlo, ¿verdad? Y bueno, pues serán como dioses. Esa tentación se echó a perder, le engañó, fue una tentación seductora que le engañó al ser humano, y desde entonces pues se rompen las relaciones entre el hombre y Dios. Dios no las rompe, aunque ponga esos serafines o querubines en las puertas del paraíso. Sin embargo, Dios no rompe las relaciones, porque desde ese momento les había prometido que nos iba a mandar un Salvador. Y ahora pues, en el tiempo ya en que Él lo juzga oportuno, pues ahí viene Jesucristo a abrir esa puerta de la misericordia de Dios, que es lo contrario a la indiferencia. Esa misericordia no había cesado, esa corriente de misericordia entre Dios y los seres humanos no se había roto, no se había impedido, porque de hecho aparece en el cántico de la Virgen María, dice cómo, acordándose de su misericordia, pues Dios había cumplido las promesas que nos había hecho de mandarnos un Salvador. Bueno, pues tengamos en cuenta este punto, que es tan importante, ¿verdad?, que nos va a interesar para toda nuestra vida espiritual, para toda nuestra vida cristiana, y en el momento en que estemos más decaídos, más vencidos, el pensar, nadie me quiere, ¿para qué estoy aquí en este mundo? No, Dios no es indiferente ante tu vida. A Dios le importa. Jesucristo vino, se encarnó, se hizo hombre en un pueblo, en el pueblo judío, pero no solamente para ellos, vino para todos. Bueno, entonces frente a esto, ahora el Papa nos dice, ¿y nosotros qué? ¿Cómo actuamos? Nosotros, cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. ¿Es así? Pues sí. No siempre, ni en todos los casos, pero es esa tentación de la indiferencia cuando nosotros estamos bien, todo nos va bien, y bueno, pues a mí que no me molesten, ya me he sacrificado mucho, ya he trabajado muchos años, ya me he asegurado un futuro, y agarro y me voy a un sitio donde pueda estar tranquilo, ¿verdad? Y pues ahí que cada uno se rasque con sus uñas, ¿verdad? Y bueno, pues nos ponen tantas cosas, en tantas barbaridades que nos afectan a través de los medios de comunicación, que si nos ha entrado este virus de la indiferencia, pues mejor apagamos la televisión para que no nos comprometan. Bueno, entonces, esta actitud egoísta, dice el Papa, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de la globalización de la indiferencia, Y globalización primeramente porque pues hay pueblos enteros, países enteros, ¿no?, que viven en unas condiciones de precariedad, de pobreza alarmantes, mientras en otros países sobra de todo, mientras en otros países se vive en la opulencia, en la abundancia, ¿no? Y entonces pues se manejan todos esos intereses, no se manejan a un nivel personalizado, sino a un nivel mundial de una economía que funciona o no funciona según los intereses de los más importantes, de los más poderosos, cosa que el Papa pues ya lo ha atacado y lo ha puesto, diríamos, frente a los países de Europa en su visita al Consejo Europeo, de que la economía, de que el dinero, los intereses económicos no pueden ser la norma, el criterio para decidir de las relaciones entre países, sino que hay que tener en cuenta que las personas tienen un valor sagrado y que todo debe servir, ¿no? No pueden servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Entonces nos dice el Evangelio, y podemos decir que hoy la economía de nuestro mundo en cierto modo está en un servicio al dinero, como si él fuera el Dios que nos asegura y nos garantiza la seguridad y la felicidad. Bueno, pues ojo,
Esta actitud egoísta ha alcanzado, dice el Papa, una dimensión mundial, de tal manera que podemos hablar de la globalización de la indiferencia. Y vamos a una breve pausa, seguimos enseguida con el tema.